Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí presentes y sobre todo muchas gracias al profesor Manfred Svensson por asistir a aceptar nuestra invitación a presentar sobre el tema que ven en pantalla, el individualismo como clave. El profesor Svensson, a quien le doy la bienvenida, es doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes y miembro del Instituto de Estudios de la Sociedad. En una columna de hace algunas semanas nos invitaba a analizar la encuesta Bicentenario 2022 y el tipo de individualismo que existe en Chile y lo contraintuitivo que también, o contradictorio que puede llegar a ser ese individualismo. Así que para analizar ese tema lo invitamos hoy día y estamos muy contentos de tenerlo junto a nosotros, profesor Svensson. Le doy la palabra para que nos exponga. Muchas gracias. Ya pues, bueno, muchas gracias Diego y gracias a todos por el interés y por el tiempo que apartan para que conversemos sobre esto. Yo tal vez lo primero que quisiera subrayar aquí es del título la ausencia del artículo definido, ¿no? No es el individualismo como la clave, ¿no? Sino que es aquí una clave. Yo creo que todos estamos un poco hartos de explicaciones unívocas de nuestros problemas, de la naturaleza, de nuestra crisis y ante todas esas explicaciones creo que hay que tomar algo de distancia y decir, sí, esto es una clave, un ingrediente importante entre muchos otros y creo que eso vale también para este elemento, ¿no? Yo creo que el carácter individualista de nuestra cultura política, es un elemento importante de lo que estamos viviendo y en fin, desde luego lo creo, ¿no? Por eso lo estoy exponiendo y he escrito algo respecto de esto, pero respecto de este ingrediente de la crisis, como respecto de cualquier otro, hay que decir, bueno, es un ingrediente más de una situación muy, muy compleja. Entonces, hecha esa precaución, levantada esa precaución, lo siguiente es establecer si acaso efectivamente esto es un elemento central o si no es al revés, ¿no? Porque hay gente que ha sostenido que esto, lejos de ser un elemento principal de nuestra crisis, es algo que incluso nos falta, ¿no? Esto no es algo que, me imagino yo, no es un tipo de tesis que suela circular por los círculos de ustedes o míos, pero hay círculos en el país donde la reacción ante la acusación de individualismo ha sido sostener que por el contrario, ¿no? Lo que nos ha faltado en este país es más énfasis en la responsabilidad individual, en la autenticidad, etcétera, etcétera. Y quiero partir con un ejemplo, nada más, de esta reacción, un ejemplo que destaco por lo noble, en cierto sentido, lo voy a criticar, pero quiero partir señalando con que me parece que merece ser destacado porque levantó esa tesis en el momento en que era menos popular hacerlo. Y lo que tengo en mente aquí es una columna del profesor Claudio Oliva, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y me interesa esta columna por la fecha en que fue publicada. Esto es en diciembre de 2019, en medio de las tensiones del estallido, donde todo el mundo estaba de acuerdo en denunciar el individualismo, ¿no? Parecía en distintos tonos y formas un objeto común de denuncia, algo que de algún modo era trasfondo para todo abuso, corrupción, injusticia, etc. Y me parece destacable que en ese contexto el profesor Oliva sostuviera la tesis contraria. No, a este país le falta lo contrario, ¿no? Le falta el énfasis en lo que él
etiqueta aquí como un individualismo liberal. Insisto, voy a tomar distancia acto seguido de esta columna, pero me parece que hay algo loable en que en diciembre del 2019 hubiera personas dispuestas a sostener tesis así en una esfera pública que estaba poco abierta, poco dispuesta a escuchar interpretaciones, digamos, disidentes de lo que estaba ocurriendo en Chile. Interpretaciones que no se sumaran al coro universal de denuncia respecto de nuestra trayectoria de las últimas 3 décadas, ¿no? Pero dicho eso, y destacada la independencia intelectual que en ese sentido refleja una columna como esta, a mí lo que me llama la atención es el segundo párrafo aquí, ¿no? Porque este segundo y tercer párrafo a lo que apela o aquello de lo que se cuelga es de una mirada muy específica, la mirada que ofrece Karl Popper en la sociedad abierta y sus enemigos. Y esa es una mirada, una explicación de nuestra historia política en la que hay una contraposición muy, muy tajante entre sociedades abiertas, que son para él las sociedades individualistas, digamos, caracterizadas por la doble cara de individualismo y racionalismo crítico, digamos, ¿no? Eh, entonces es una contraposición de toda la historia como una lucha entre ese tipo de sociedad abierta caracterizada por esos dos lados y las sociedades caracterizadas por el contrario como colectivistas, tribales, donde no hay, digamos, identidad individual, sino solo adscripción a alguna identidad colectiva. Esto es un modo de describir el lugar de los individuos en la comunidad humana, o un modo de caracterizar la relación entre individuo y comunidad como antinómica, que tras Popper se ha vuelto relativamente popular, ¿no? Hay versiones de todo tipo, ¿no? Uno puede pensar en un- en una divulgación de esto, por ejemplo, en un libro que fue muy popular poco antes del estallido, ¿no? La llamada de la tribu de Vargas Llosa, ¿no? Que era una obra que en buena medida repetía este esquema. ¿Y cuál es el problema con este esquema? ¿No? El problema con este esquema es que, entre otras cosas, que parece no conocer alternativa entre el tipo de sociedad que describe como individualista y la más cerrada comunidad que desde luego tiene por culminación las experiencias totalitarias tras las cuales está escribiendo Popper. Y cuando uno ve esto, uno dice, pero a ver, eh, los estados nacionales de la Europa moderna o los estados nacionales que se forjan en la temprana independencia americana, ¿responden a alguno de estos modelos? ¿No? ¿Son sociedades que caracterizaríamos por su individualismo o por un colectivismo de carácter tribal? Eh, París del siglo XIII o las ciudades de las ligas hanseáticas o las ciudades del Renacimiento o la Atenas del siglo V. En fin, nombro estos ejemplos porque son ejemplos gigantescos todos y uno puede pensar en, en sociedades organizadas en torno a redes de ciudades, en sociedades imperiales, en estados nacionales, y volverse muy fácilmente consciente de que la historia humana nos presenta en realidad con un rango de experiencias históricas muy significativas, de primer orden. Uno podría decir, bueno, el grueso de la historia occidental al menos, donde no hemos estado forzados a ninguno de estos dos polos, ¿no? Y creo que es muy importante partir tomando conciencia de eso, ¿no? Eh, em, y recuperar así conciencia de que nuestras alternativas en esta materia
son muchas, son muy ricas, ¿no? Y cuando nombro ejemplos del pasado no es porque uno pueda volver propiamente a alguno de ellos, pero sí nos ilustran esto, nos ilustran el hecho de que los modos en que se puede articular la individualidad con la comunidad son muchos y creo que tenemos que resistir esta bifurcación simplista entre el individualismo liberal y la experiencia colectivista de rasgos cuasi totalitarios, ¿no? Tal vez se puede ilustrar ese punto con alguien que lo dice harto mejor que como yo lo acabo de decir, porque lo dice además contemporáneamente a Popper, ¿no? En los mismos años en que Popper está formulando esa, esa concepción que se ha vuelto tan dominante, en Max Horkheimer uno encuentra este otro modo de escribir esta relación que me parece más iluminador. Horkheimer escribe así, dice, al renunciar a su privilegio de configurar la realidad a imagen de la verdad, el individuo se somete a la tiranía. Y hay en todo esto una moraleja. La individualidad se perjudica cuando alguien cuando alguien decide tornarse autónomo. Si el hombre común renuncia a la participación en los asuntos públicos, la sociedad tenderá a retornar a la ley de la selva que borra todo rastro de individualidad, ¿no? Y es sobre todo en estas últimas tres líneas que quisiera concentrarme, o de ahí arrancar un poco más la reflexión sobre nuestro país, sobre nuestro momento, porque parece que algo así es lo que vivimos, ¿no? El hombre común renuncia a la participación de los asuntos públicos y en lugar de ganar individualidad con eso, lo que ocurre es que nuestra sociedad efectivamente tiende a retornar esta ley de la selva y lo que ella produce no es esa individualidad que creíamos conquistar al retraernos de la participación en los asuntos públicos, sino que por el contrario es arrasada de un modo dramático o de muchos modos dramáticos, ¿no? Pero eso simplemente como un poco de trasfondo, digamos, de los años 40 para saltar de ahí a nuestra realidad. A nuestra realidad tal como la capta en este caso la encuesta Bicentenario. Lo decía Diego, ¿no? en la introducción, la invitación que me cursaron fue a partir de una columna en que comentaba estos datos. Esos son datos que tal vez ya han visto, fue una encuesta ampliamente comentada, pero creo que es útil aquí en la reflexión en común volver a tener estas cosas a la vista para mirar cada uno de estos elementos, ¿no? Y volvernos conscientes de cómo nuestros conciudadanos están jerarquizando las actividades de las que participan, ¿no? Si esto es lo que refleja una imagen como esta. Y cuando uno mira esta lámina, es muy impresionante, ¿no? Porque hay tres, cuatro elementos ahí que destacan muy por sobre el resto, con 74, 72 por ciento, y son los siguientes, ¿no? Cuidar una mascota, tener un estilo de vida en contacto con la naturaleza, tener un estilo de vida saludable, y tener un estilo de vida sustentable. Todo esto es loable, ¿no? Si es que es parte de una vida ordenada en torno a un conjunto mayor de bienes, eh, esto puede ser una parte digna de encomio, ¿no? Lo llamativo aquí no es que esto sea parte de la vida humana ni que sea parte importante de la vida humana, sino que es por lejos aquello que se describe, al menos, sea la realidad o solo lo que las personas dicen valorar más, pero es lo que se percibe por parte de muchos conciudadanos como las actividades más importantes en las que se involucran, ¿no? Y los puntos de contraste son igualmente llamativos, ¿no? En el punto medio, con 53%, uno encuentra pasar tiempo con amigos, tener una vida social activa, y al fondo de esta tabla, participar de algún movimiento u organización social, ¿no? Los dos elementos son llamativos, ¿no? Por distintos motivos. Participar de algún movimiento o organización social
supone no solo participar de la vida social, sino participar de algún modo al servicio de otros, con algún tipo de sacrificio, y esto está literalmente al fondo de esta tabla. Pero uno podría esperar que si eso está al fondo, al menos estuviera en el primer orden de nuestro interés pasar tiempo con amigos o tener una vida social activa, pero incluso eso, ¿no? Incluso eso está por debajo de preocupaciones como tener un estilo de vida saludable. Creo que esto es muy revelador y que merece justamente que le dediquemos cierta atención, ¿no? Y luego está el cruce entre esto y, y las cosas que son consideradas como una fuente importante de la propia identidad. Aquí uno podría partir notando que parece muy significativa la valoración de la familia, y lo es, ¿no? Uno puede decir que aquí no hay una simple afirmación de la propia individualidad como rasgo más importante. Hay una preocupación por, digamos, ciertas fuentes tradicionales de identidad. Uno puede decir familia, pero no solo familia, sino nacionalidad, ocupaciones, son fuentes muy tradicionales de identidad y que vemos que son ampliamente valoradas junto con elementos que no son tan tradicionales, digamos, ¿no? Como el género como fuente de identidad. Pero junto con esto aparecen de nuevo, ¿no? Muy al fondo, no al fondo, ¿no? Pero muy al fondo, las propias creencias religiosas y orientación política como fuente de identidad. Esto a mí me parece muy importante, al margen de la pregunta, o cruzado con la pregunta por el individualismo, me parece importante porque la identidad religiosa y la identidad política son identidades que mueven a las personas, ¿no? Uno hace cosas producto de las propias convicciones religiosas o propias convicciones políticas. En cambio, la identidad nacional y la identidad familiar no operan necesariamente así, ¿no? Pueden ser fuentes muy significativas, ¿no? De enraizamiento. Uno puede destacar que eso desempeña ocupa un lugar importante, y sin embargo, esto no es lo mismo, ¿no? El que uno valore su nacionalidad o su familia, no significa que uno de ahí va a sacar orientación respecto de qué hacer, en qué invertir nuestro tiempo, y en cambio de las creencias religiosas y de la orientación política, las personas típicamente sí han sacado eso, ¿no? Entonces aquí tenemos fuentes de identidad importantes, perdón, no fuentes de identidad, sino fuentes de orientación importantes, eh, ocupando un lugar más bien menor en lo que a la propia identidad se refiere. Creo que es importante ir cruzando estos elementos que nos dan estas distintas láminas. Y luego se cruza eso con otros datos curiosos, ¿no? Porque tenemos una proporción muy alta de la población, indicando que la familia es un elemento en grado sumo relevante para la propia identidad, y al mismo tiempo las convicciones que hay respecto de la familia parecen tratarla como un vínculo electivo, afectivo, de intensidad, digamos, menor, ¿no? La segunda pregunta aquí, el matrimonio como compromiso para toda la vida, eh, esto ni siquiera es una pregunta eh, que nos plantea ante casos críticos y que toque como una posible salida el divorcio, sino que aborda como pregunta muy general si acaso el matrimonio debe ser visto como compromiso para toda la vida, y ya una década atrás uno podía sorprenderse por ese 66%, eh, porque desde luego uno puede preguntarse qué destino tiene la vida familiar cuando se entra en ella con semejante visión de la misma, ¿no? Y cuando
pasamos al año de la última encuesta, ya estamos bajo el 50% de personas viendo el matrimonio civil. Entonces tenemos una alta valoración de la familia, cruzada con una visión de la familia como un compromiso de intensidad menor o como un vínculo en cualquier caso, no diré desechable, pero sí revisable, ¿no? Y esto yo creo que tiene mucho sentido verlo al lado de la primera de estas preguntas también, ¿no? Eh, es un hecho, ¿no? Es un hecho que la convivencia ha pasado a ocupar un lugar estadísticamente muy significativo, ¿no? Como forma de organización de la vida en común. Eso es una forma de organización de la vida en común que es menos estable que el matrimonio. Cualquier estudio sobre duración de matrimonios y duración de la convivencia, eso salta a la vista. Eh, pero además es importante el hecho de que incluso en lugares donde la convivencia ha sido una forma de organización de la vida en común por mucho tiempo importante, la tendencia a pasar al matrimonio cuando hay hijos ha sido lo común, ¿no? En esto uno puede apelar a estudios, pero también a mucha evidencia anecdótica, ¿no? Hay una experiencia muy común en algunos países de Europa de conocer a parejas que al enterarse de que viene un hijo en camino toman la decisión, o más bien, el hecho de que venga en camino refleja la decisión de que ahora entran en un vínculo que que pretende ser permanente, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas cifras, ¿no? que son cifras respecto a las cuales estamos bastante anestesiados, vale la pena, ¿no? Vale la pena poner la mirada sobre ellas y insistir en el hecho de que esto no es algo con lo cual debamos reconciliarnos tan a la ligera. Yo sé que esto no se dice mucho, pero como no se dice mucho, es bueno entre quienes tienen preocupación por esto, al menos mantener, creo, la preocupación presente. Y esta es la última lámina que comento por ahora de la encuesta, simplemente para cruzar estos dos datos, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre la creencia en Dios y nos muestra un país en que esa creencia, formulada así de abstracta y genéricamente, sigue arrojando una cifra muy alta, ¿no? Un 73, no sé si muy alta, pero alta, en fin, ¿no? 73 por ciento. Y de nuevo, es una cifra que tiene sentido cruzar con lo que veíamos poco antes respecto de de el lugar que ocupan las creencias religiosas como fuente de identidad y que uno podría cruzar además con otros datos sobre efectiva pertenencia eclesiástica, ¿no? Uno podría decir que es una lámina que refleja muy bien la tendencia a creer sin pertenecer, ¿no? Que es una de las fórmulas que se ocupan en sociología de la religión para describir estos asuntos en los países en que se da justamente esta configuración, ¿no? Es posible que en algunos lugares se dé la configuración opuesta, ¿no? Que haya altos grados de pertenencia a comunidades eclesiásticas con baja fe, pertenecer sin creer, pero parece que tenemos nosotros una tendencia fuerte más bien en este sentido, ¿no? Creer sin pertenecer, y eso, bueno, nos devuelve al tópico central, que es justamente esta pregunta respecto de cuán importante es o no el individualismo como factor para entender nuestra cultura, nuestra situación. Bien, si es que estas láminas sugieren que al menos un elemento importante de nuestra situación es ese individualismo, creo que eso nos empuja de vuelta ahora un poco a la teoría, no a la teoría, pero sí al deber de pensar un poco más entonces en qué es ese
individualismo, cómo caracterizarlo, cómo ser, digamos, justos en esa caracterización. Y en eso, la verdad es que yo soy de los que siguen creyendo que la voz más iluminadora de los últimos 2 siglos a la cual acudir es la de Alexis de Tocqueville en La democracia en América, que como seguramente saben es uno de los primeros autores en acuñar esta expresión, no en acuñarla, pero en ofrecer una reflexión mínimamente detenida una vez que había sido acuñada. Había sido acuñada muy poco antes, ¿no? Esto es una expresión, individualismo que lleva 10, 15 años circulando, ¿no? En la segunda, tercera década del siglo XIX, cuando Tocqueville la recoge y ofrece una descripción que se ha vuelto en algún sentido canónica, porque distingue el individualismo del egoísmo. El egoísmo, entendido como el vicio que tantos moralistas han tratado antes, y al distinguirlos, bueno, nos permite preguntarnos justamente por el individualismo como categoría, digamos, de análisis político, de análisis social. En fin, leo estas líneas que creo que siguen siendo muy iluminadoras, ¿no? Tocqueville escribe así en la segunda parte de la democracia en América: el individualismo es una expresión reciente e engendrada por una idea nueva. Nuestros padres no conocían más que el egoísmo. El egoísmo es un amor apasionado y exagerado hacia la propia persona. El individualismo, en cambio, es un sentimiento reflexivo y apacible que induce a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y a mantenerse aparte con su familia y amigos. Me detengo un segundo ahí, ¿no? Esto es muy revelador porque parecía tener un elemento tranquilizador, ¿no? Lo que vimos respecto de la familia en la primera de las láminas que la tocaba, parecía haber una alta preocupación en la sociedad chilena por el lugar que ocupa la familia como fuente de identidad. Y algunos se cuelgan de esto para preguntarse si acaso es tan significativo el individualismo de nuestra sociedad. Bueno, uno podría responder que el primer gran analista del individualismo en la sociedad moderna no estaría extrañado, ¿no? Sino que por el contrario lo caracteriza al individualismo como un cierto retraerse, no hacia la completa soledad, en un principio al menos, ¿no? Pero sí a la propia familia y amigos. Ahora, lo crucial aquí es la distinción entre individualismo y egoísmo, ¿no? Egoísmo uno podría caracterizarlo aquí como el vicio por el cual uno se pone por delante del resto, ¿no? Y eso no es lo que está imputando como rasgo característico al hombre contemporáneo, ¿no? No está diciendo que somos presa de ese vicio moral, ¿no? O al menos no está diciendo que somos que somos más presa de ese vicio que lo que han sido generaciones previas, ¿no? Esto es importante tenerlo presente porque en la crítica del individualismo contemporáneo es muy fácil fundir estas dos cosas, ¿no? Y pensar eh, que ciertos elementos de la vida contemporánea, ¿no? Como, por decir algo, el lugar que ocupa el mercado en ella, ¿no? O el lugar que ocupan las redes sociales en ella, nos han vuelto más inclinados a este vicio, a poner el propio yo por sobre el resto. Esto puede ser verdadero o falso, ¿no? No lo estoy negando, ¿no? Pero estoy distinguiendo eso de la pregunta por nuestro individualismo, ¿no? Una cosa es en qué medida hay elementos de la vida contemporánea que radicalizan un egoísmo que siempre ha sido parte, ¿no? de la naturaleza humana o de la historia humana, y otra cosa es lo que pretende destacar aquí Tocqueville, un fenómeno nuevo que se puede cruzar con el egoísmo, que puede alimentarlo, pero que es distinto, ¿no? El egoísmo, dice, nace de un instinto ciego, el individualismo procede de un juicio erróneo más que de un sentimiento depravado. Y luego está esto, ¿no? Aquí hay un esfuerzo por distinguir
uno podría decir un esfuerzo por distinguir el problema político del individualismo, del vicio moral, del egoísmo, pero Tocqueville es un observador muy atento de la realidad, ¿no? Y si bien está preocupado por hacer esa distinción en abstracto, también sabe que en concreto ese tipo de fenómenos se alimentan recíprocamente, ¿no? Y creo que eso está bien eh, expuesto en estas líneas finales de este capítulo. El egoísmo seca la fuente de las virtudes, el individualismo al principio solo seca la de las virtudes públicas, pero a la larga ataca y destruye todas las otras y acaba encerrándose en el egoísmo. De modo que aquí en Tocqueville, digamos, hay una distinción, pero no es que Tocqueville sea ciego a, eh, a la capacidad que el egoísmo tiene para potenciar el individualismo y a la capacidad que el individualismo tiene para potenciar el egoísmo en fin, y al modo sobre todo en que ambos elementos pueden secar en conjunto las virtudes o las virtudes públicas en distinto orden, ¿no? Bien, esto, si es que uno es persuadido por esta descripción que hace Tocqueville de nuestra situación, esto contrasta con la imagen positiva que a veces uno se encuentra de la sociedad individualista como una sociedad en la que emergen justamente grandes, fuertes individualidades, ¿no? Muchas veces cuando se busca hacer la defensa del individualismo se hace en los siguientes términos. A ver, primero tal vez hay que conceder que aquí muchas veces hay disputas que son puramente terminológicas, ¿no? Y que algunos critican bajo individualismo lo que algunos defienden bajo el título de individualismo, lo que los críticos del individualismo no necesariamente buscan someter a crítica, ¿no? Cuando alguien dice, me interesa que haya grandes individualidades fuertes, originales, creativas, intelectualmente independientes, etcétera, etcétera, bueno, el crítico del individualismo no tiene por qué disentir de eso, ¿no? Eh, Puede coincidir en que algo de eso es parte de una vida pública rica, también. Y ahí hay con bastante frecuencia un choque que es más terminológico que que otro carácter o que de fondo. Pero lo que importa aquí es que Tocqueville no cree que la sociedad que él está describiendo como individualista se esté moviendo en la dirección a ese tipo de individualidad fuerte. Es decir, en este sentido, calza su análisis con el que veíamos al principio en Horkheimer. ¿Por qué? Porque Tocqueville cree que la sociedad individualista es en realidad una sociedad de individualidades cada vez más débiles. Esto es una de las múltiples maneras en que lo describe, ¿no? Él piensa que el aislamiento que se produce en la cultura democrática moderna, aquí digamos democracia es un término que designa eh, el régimen democrático, ¿no? Sino que designa la cultura política moderna, ¿no? Y tal vez incluso más que eso, pero en fin, como fuere. Así dice, la democracia no solamente hace olvidar sus antepasados a cada hombre, sino que le oculta a sus descendientes y le separa de sus contemporáneos, le conduce constantemente hacia sí mismo y amenaza con encerrarle finalmente por completo en la soledad de su propio corazón. Lo que describe Tocqueville es un tipo de ser humano que va cortando vínculos no solo con quienes lo rodean, sino con quienes lo anteceden, con quienes lo suceden, eh, muchos fenómenos, ¿no? Nuestra dificultad para la reflexión de largo plazo, para plantearnos preguntas de justicia transgeneracional, son cosas que no parecen sorprendentes una vez que uno hace suya la reflexión de Tocqueville. Y como decía, uno de sus elementos centrales es que el individuo que así describe no es una individualidad fuerte, sino un individuo débil, ¿no? Este es el pasaje donde tal vez más
más explícitamente lo sostiene, ¿no? Dice, en los pueblos democráticos los individuos son muy débiles, pero el Estado que les representa a todos y les tiene en su mano es muy, muy fuerte. Y arriba puso un título, ¿no? Un título que a veces hoy suena paradójico. El individualismo estatista, muchas veces en las categorías, digamos, simplistas que circulan en el debate público, parece que estas dos cosas son incompatibles, que se cree que hay algunos sectores individualistas de nuestra sociedad, otros sectores estatistas, y cuando uno habla de un individualismo estatista, eso es tomado como una paradoja sin sentido o como un imposible. En la reflexión de Tocqueville esto tiene mucho sentido, ¿no? La sociedad individualista no es una sociedad de individuos fuertes, es una sociedad de individualidades débiles, y una sociedad de individualidades débiles, al mismo tiempo, requiere de un gran soporte, ¿no? Y son múltiples los pasajes en la obra de Tocqueville que apuntan a esta idea, y desde luego uno puede cruzar esto, ¿no? con fenómenos más recientes, ¿no? Uno puede decir un individualismo de estas características, pero cruzado con un discurso, o con una visión moral centrada en los derechos. Bien, bueno, requiere de este tipo de ente que los provea, ¿no? Y todo eso tiene un lugar, pero si pensamos que esas dos tendencias se potencian recíprocamente, que a mayor individualismo de individuos débiles, más Estado se requerirá, bien, creo que hay diversos fenómenos de nuestra situación que se nos van volviendo más comprensibles. Y esto es importante tenerlo presente porque de lo contrario, las tendencias estatistas que por momentos cobran fuerza en nuestra discusión, las imaginamos como prueba de que el individualismo no es uno de los factores decisivos de nuestra crisis, ¿no? Creo que no hay que verlo así, ¿no? Estas dos cosas efectivamente pueden potenciarse recíprocamente, y no parece arbitrario pensarlo al menos, ¿no? Si desde el siglo XIX está circulando al menos, ¿no? la idea de que estas dos cosas pueden ir de la mano, bueno, entonces es al menos una idea que tiene sentido tomar en serio en nuestra circunstancia. Un segundo elemento que a veces se toma como indicio en sentido contrario de la caracterización de nuestra sociedad como individualista, es la prevalencia de la política identitaria, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, nuestra sociedad no es individualista, nuestra sociedad se caracteriza por el contrario, por una presencia indiscutida de adscripciones a identidades grupales que son justamente la razón por la que podemos caracterizar como tribal o colectivista nuestra sociedad. Hay muchas personas que reaccionan así, ¿no? Uno dice que nuestra sociedad es individualista, y como prueba, ¿no? Nos muestran el escenario identitario, y tienen toda la razón en llamar la atención sobre ese fenómeno, ¿no? Sobre eso como un fenómeno importante de nuestra cultura. El punto es si acaso tienen razón en pensar que se oponen estas dos cosas, ¿no? Que individualismo e identitarismo se oponen. Y ahí yo simplemente llamaría la atención sobre uno de los primeros textos clásicos de pocos años atrás, ¿no? Pero uno de los primeros textos clásicos sobre la actual cultura identitaria, el regreso liberal de Mark Lilla, porque Lilla es un autor, digamos, ubicado en el mundo demócrata norteamericano, un autor que puso tempranamente la mirada, en términos críticos, sobre el identitarismo, pero, pero cuya explicación de la política identitaria no la reconduce para nada a tendencias colectivistas, sino por el contrario, ¿no? A una tendencia individualista y antipolítica instalada ya digamos, en la dispensación política previa, ¿no? En la dispensación
reganiana, ¿no? Se podría pensar, escribe, ¿no? que ante una nueva imagen antipolítica del país, los liberales habrían respondido con una visión imaginativa y esperanzada de lo que compartimos como estadounidenses y de lo que juntos podríamos conseguir. En cambio, se han perdido en la maraña de la política de la identidad y han desarrollado una retórica resentida y fragmentadora de la diferencia para, para acompañarla. Eh, y me parece que esto es una explicación muy plausible, ¿no? Si un elemento central de la política identitaria es justamente la autoidentificación, ¿no? Uno puede decir, bueno, entonces no es ningún disparate pensar que estos dos fenómenos, que individualismo e identitarismo, efectivamente hay que mirarlos como no como idénticos, ¿no? Pero sí como cosas que se refuerzan recíprocamente, o el individualismo como un contexto en el que el identitarismo con toda razón se puede desarrollar y por supuesto eso no quita nada de los elementos tribales que luego ese identitarismo pueda tener, ¿no? El hecho de que surja en un contexto individualista no quita nada de eso. Por el contrario, ¿no? Parece que nos confirma el hecho de que la oposición que sugiere Popper no es para nada tan convincente. Entonces, creo que estas dos cosas son importantes, ¿no? El que haya elementos estatistas en nuestro momento político o el que haya elementos, bueno, fortísimos elementos identitarios en nuestro momento, ninguna de estas dos cosas eh, parece poner en cuestión el hecho de que el individualismo también es un elemento central. Y quiero cerrar entonces con un último elemento que me parece importante para que luego pasemos a la conversación todos juntos. Un elemento que también subrayé muy brevemente en esta columna que salió mencionada antes, que es el modo en que una cultura individualista en los términos que lo ha descrito Tocqueville, altera lo que vemos, digamos, y lo que no vemos en ciertos debates morales. Y vuelvo aquí a la encuesta Bicentenario para llamar la atención sobre un contraste, ¿no? Un contraste entre el modo en que se mira la discusión sobre el aborto y el modo en que se mira la discusión sobre la eutanasia. Vuelvo al tiro sobre el aborto, pero quiero mostrarles esto, ¿no? La inclinación muy significativa, muy significativamente mayoritaria cuando se trata digamos, a favor de la eutanasia, en contraste con lo tremendamente controvertido que es el aborto, ¿no? Eh, Hay un 50% que lo considera aceptable bajo ciertas circunstancias, pero las dos opciones que quedan, ¿no? La prohibición total y la liberalización total, alcanzan hoy un idéntico porcentaje, ¿no? Son dos posiciones de 23%. Entonces, claro, al mirar el aborto, parece que nuestra sociedad está ante una pregunta crucial como esta, muy dividida respecto de estas dos alternativas, ¿no? Parece que hay eh, una aprobación levemente mayoritaria por su permisión bajo ciertas circunstancias. Esto siempre es oscuro porque esa pregunta respecto a las circunstancias siempre cabe preguntarse cómo están siendo formulados esos casos, ¿no? Y qué lenguaje se utiliza, cómo es entendido ese lenguaje por quienes son encuestados, pero aquí no es eso lo que me interesa, ¿no? Sino el otro punto, ¿no? La disputa entre los dos bloques de un 23% y su contraste con la muy significativa aprobación de la eutanasia. ¿Por qué? ¿Por qué cierro con esto? ¿No? Porque son dos materias que en principio uno podría esperar que reciban una respuesta más similar, ¿no? Que
nuestra sociedad tenga respecto de la eutanasia el mismo tipo de división, de polarización que tiene respecto del aborto. Y sin embargo, no lo encontramos, eso. ¿Cómo explicarnos eso? Aquí, de nuevo, ¿no? Pueden ser muchos los factores por los que se explique eso, pero me parece a mí que al menos un factor es este, ¿no? Que el tipo de lente, ¿no?, para hacer la evaluación moral que tiene una sociedad individualista conduce de modo más o menos natural, ¿no?, a ver, ¿no?, cuáles son los potenciales problemas con el aborto y a situarse a un lado u otro de esa discusión, ¿no? Digamos, una cultura individualista, ¿no?, tiene un lente muy al centro, ¿no? Que debe evitarse el daño intencional a terceros, ¿no? Y una cultura individualista no tiene muchos más lentes morales que ese, ¿no? Pero ese lo tiene, ¿no? Y por lo tanto, quienes identifican aquí un tercero, ¿no?, bueno, se enfrentan a esta pregunta en los términos en que lo refleja esa lámina. Pero claro, ese es un lente que parece insuficiente, ¿no?, para abordar un problema con la eutanasia, ¿no? En la eutanasia ocurren fenómenos que no son íntegramente cubiertos, ¿no?, por, mm, por ese lente. Ese lente nos permite ver ciertos problemas, no nos permite ver todos los problemas, ¿no? Eh, Cuando uno piensa en la eutanasia, ¿no?, uno no tiene simplemente el acto puntual en el cual se da muerte, sino que tiene la transformación de una cultura de modo tal que la pregunta sobre si debo seguir vivo, ¿no?, una pregunta que no había por qué hacerse, ¿no?, ahora una persona en un momento en que se percibe como carga para otros, en un momento de fragilidad, de dependencia, ¿no?, ahora tiene que hacerse esa pregunta. A mí me parece que el hecho de que transformemos nuestra cultura en una dirección que lleva a que una persona en esas circunstancias se pueda hacer esa pregunta, ¿no?, ya es un signo, ¿no?, de que la eutanasia merece ser vista críticamente, ¿no? Pero el punto es que justamente una cultura individualista es naturalmente menos atenta, ¿no?, a ese tipo de problema moral, ¿no? Es atenta, ¿no?, muchas veces al menos, no siempre, pero es atenta, ¿no?, a cierto tipo de daño intencional a terceros, ¿no? Al hecho, ¿no?, de que ahora, ¿no?, le estoy pasando, ¿no?, a ciertas personas una pregunta que tal vez no debiera pasarles siquiera, ¿no?, eso no es una pregunta, o sea, eso no es un problema, perdón, ¿no?, que una cultura individualista tenga los recursos, ¿no?, para, para ver, ¿no?, eh, o no en la misma medida en que tiene recursos para ver otros tipos de problemas, al menos, ¿no? Entonces, en fin, esto es simplemente para añadir un elemento más, ¿no? Porque, y cierro con esto, ¿no?, eh, el, el, eh, el texto inicial de Tocqueville nos invitaba a distinguir entre el individualismo y el egoísmo, o entre el lado moral y el lado político de este fenómeno, ¿no? Y uno puede hacerle caso en esto, ¿no? Y hacer esa distinción y ver los problemas políticos que parecen acompañar al individualismo, siendo el identitarismo uno de ellos, pero tiene pleno sentido, ¿no? Al mismo tiempo volvernos conscientes del tipo
de problemas morales que nos volvemos menos capaces de reconocer en toda su complejidad y por tanto de abordar adecuadamente. Bien, y con eso yo creo que dejo mi exposición para que podamos tener un rato de conversación sobre estos mismos puntos u otras preguntas que surjan, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Svensson. Su exposición ha despertado muchas reflexiones y yo por mi parte tengo algunas preguntas, pero don Eduardo Zafiro se inscribió para comentar un par de ideas y también quisiera preguntar si hay alguien más que quisiera formular alguna pregunta o algún comentario antes de abrir esta primera ronda de preguntas. Don Gutenberg Martínez queda segundo y bueno, le cedo la palabra a don Eduardo. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Manfred por la exposición. La verdad que yo tiendo a estar muy de acuerdo con las ideas que ha dado Manfred. Así que simplemente quiero tratar de agregar algunos elementos para el análisis, ¿eh? Y voy a tocar dentro un tema que permite espacio para muchos ángulos de análisis, básicamente asuntos que tienen relevancia desde el punto de vista político, que es donde yo creo que tenemos el nudo fundamental si es que esto no lo enfrentamos. O sea, lo digo de la partida. Yo creo que si seguimos en este debate sobre la base de una cancha rayada y marcada con dados cargados en favor de una visión ideológica liberal extremadamente individualista en la derecha y en la izquierda, simplemente esto está completamente perdido desde el punto de vista de la posibilidad de hacer persuasión racional. Y por eso en algún otro encuentro yo les recomendé complementar una espectacular charla que dio Juan Irarrázaval, que también está presente hoy día, que leyeran las características a las que Sandel le asigna a una política del bien común, porque una de las necesidades es enfrentar un debate público, yo diría filosófica y doctrinaria, y políticamente más denso. O sea, si uno entra en la lógica solamente de argumentar desde los derechos, esto parte definitivamente sobre la base de una premisa que te va a llevar a una determinada conclusión en circunstancias que la realidad es mucho más compleja. Podemos discutir mucho cuánto hay de individualismo negativo, de individualismo positivo, en los términos Rosanvallón, egoísmo, individualismo, en términos de Tocqueville. Y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo porque hay intereses normativos detrás de la manera en que se va a querer contestar esa pregunta. Pero sí hay algunos datos que a mí me parecen evidentes. La izquierda chilena y la democracia cristiana chilena, parte histórica del centro, pero hoy día ya en otra posición, son muy antimercado en la retórica. Pero cuando entramos a lo cultural, nos damos cuenta de que lo común, lo colectivo desaparece. Y el énfasis está siempre puesto en la perspectiva de los derechos. Manfred lo ha dicho, más que insinuado, de que no nos podemos perder respecto a que el identitarismo, esta política del llamado postmaterialismo, aparentemente solamente es una contradicción con culturas individualistas hegemónicas. Lo mismo que el estatismo, que es la otra cara, la mayoría de las veces, de una sociedad atomizada, fragmentada, y donde el individualismo se ha incorporado como un valor. Y la prueba más clara de eso es lo que tuvimos con la convención. O sea, en esta política postmaterialista, junto con una reivindicación de múltiples derechos, incluyendo la consagración normativa de un presunto derecho al placer, fíjense ustedes, aparece toda una lógica donde lo común importa poco, porque incluso el juego de las identidades, que podría basarse en factores reales y a tener presente, digamos, de situación de discriminación y de privación efectivamente de derechos fundamentales, termina en una lógica beligerante que destruye lo común.
que nunca hace una reflexión sobre el vínculo de unidad en sociedades complejas y plurales, que es el vínculo de la ciudadanía democrática. Nunca surge esa pregunta. Y, de nuevo, nos aparecen los derechos ahora bajo la perspectiva de derechos, comillas, colectivos. Entonces, uno se pregunta hasta dónde esta no es la misma lógica que va deviniendo cada vez más hacia un juego conflictual de egoísmo. Yo nunca voy a olvidar una conversación con Radomiro Tomic, siendo yo muy joven, donde Tomic hacía un juego entre lo que era la conflictualidad del individualismo liberal y la competencia en esa sociedad presuntamente civil y políticamente organizada, pero que a veces se puede distinguir poco del estado de naturaleza de Hobbes, digamos, fácticamente, en determinadas sociedades, no en todas, por supuesto, con lo que había hecho el marxismo luego, extrapolando esa lógica de conflicto y radicalizándola hacia las colectividades clasistas, las dos clases en la vulgata que terminan enfrentadas. Y Tomic terminaba haciendo el juego con los nacionalismos agresivos e incívicos que habían desencadenado la guerra. Entonces, este comentario de Manfred de que no nos perdamos con el tema de las identidades, pensando que eso es un giro cualitativo a la lógica del individualismo, a mí me parece extremadamente importante, y creo que lo que nos pasó en la Convención Constitucional lo expresa. Vinculado a esto, algo que a mí me preocupa hace muchísimo tiempo, me preocupaba ya siendo diputado, y hoy día igual o más, que es la extracción clasista burguesa de la dirigencia política de todo el arco popular. Lo comenté hace poco en un encuentro con Villacañas, este profesor español que estuvo en Chile, como un contraste con lo que es la situación, por ejemplo, con la democracia española. Aquí prácticamente no hay representación del mundo del trabajo organizado. ¿Para qué decir del campesinado o del pequeño agricultor? Incluso la Convención Constitucional lo que más se acercaba a lo popular, en mi opinión, era la tía Pikachu, pero la tía Pikachu era una trabajadora por cuenta propia, de extracción bastante más popular que los 60 o 65 abogados que tenía esa convención. Y este es un problema que viene de lejos. Entonces a mí no me extraña que con esa composición clasista burguesa, de prácticamente la unanimidad de la dirigencia política de este país, los temas sean temas de una agenda grotescamente postmaterialista que contrasta con lo que son las necesidades de las enormes mayorías que sufren privaciones o amenazas de privaciones en la sociedad chilena, y creo que explican la crisis de representación de nuestro sistema político. Tercer comentario en esta misma línea: incluso el sindicalismo muchas veces no es una excepción. O sea, este mundo que se supone que representa lo popular, lo organizado, que tiene una ética más que centenaria de trabajo por la dignidad obrera y del mundo laboral, cuando uno conversa con dirigentes sindicales, te señalan su preocupación porque lo único que interesa mayoritariamente entre los afiliados es el bono de término de conflicto. Entonces, y cualquier otro tema vinculado al desarrollo de relaciones laborales, de fortalecimiento del mundo del trabajo. ¿Para qué hablar de preocupación por algo que vaya más allá del sindicalismo de base? Simplemente no existe. Y termino este comentario señalando un par de cuestiones. Primero, muy buena la referencia que ha hecho Manfred a Lila. Yo estaba buscando el libro, pero no lo pillé, no sé dónde lo tengo, no estaba cerca, porque quería corroborar si Lila, tengo la impresión que sí, pero no lo recuerdo, cita a Tony Judt, un gran socialdemócrata, un gran historiador, seguramente Diego lo ubica perfectamente, socialdemócrata, que murió muy joven de una enfermedad degenerativa, que en un libro del año 2008 que se llama Algo va mal, alertaba a la centroizquierda europea fundamentalmente, pero mirando a los demócratas norteamericanos, que no sé si serán técnicamente izquierda, para ser sincero, de que cuidado con
esta política del identitarismo, olvidando al mundo del trabajo. Y resultó profético, porque hoy día los partidos más populares, desde el punto de vista sociológico, su composición de clase en muchos lugares de Europa, por ejemplo en Francia, son los partidos de la derecha radical. Gente que viene de familias de votantes socialistas y comunistas y que, abandonados ya durante 3 décadas por la izquierda y el centroizquierda, han terminado en medio de los agobios de su cotidianidad votando por la derecha radical. Y mi último comentario es el siguiente. Hay un libro de Peter May que se llama Gobernando el Vacío, probablemente el último buen libro novedoso que aporta, digamos, que se ha escrito en ciencia política. Y es un libro que tiene ya cerca de 10 años. Y May analiza este fenómeno, gobernando el vacío es lo que ha pasado con nuestras democracias, en medio de la corrupción, del incivismo y de las crisis de representación. May hace un análisis que a mí me parece extremadamente sereno, matizado, y que pone el punto en algo que tiende a nunca considerarse. Él dice, hemos llegado a esta situación primero porque los partidos se han estatalizado, renunciando a la representación de la sociedad. Y han convertido la política básicamente en control del Estado y de todas las prebendas y sinecuras que muchas veces van asociados a esos fenómenos. Pero la otra cara de esto es la privatización de los ex ciudadanos, que abandonan lo público. Entonces, este es un fenómeno que se está dando en muchísimas sociedades, no solo en Chile, y esto tiene consecuencias perversas. Una sola nota al pie de página. Nunca sirven los ejercicios contrafácticos, pero yo honestamente me he preguntado el último tiempo qué habría pasado si, veo que está Gonzalo Duarte aquí también, los que nos opusimos al voto voluntario hubiésemos podido persuadir a nuestros colegas de la Cámara de Diputados y del Senado de que no se hiciera ese cambio. Porque estas cosas no son inocentes desde el punto de vista de los procesos políticos y de los resultados. Miren ustedes lo que pasa con las votaciones, más allá de los péndulos. Yo creo que aquí más que péndulos hay sistemas distintos de votación y cambios en la base electoral que se dan cuando votan 5,5 millones, 6 millones de personas, cuando votan 11, 12 o 13. Entonces, este fenómeno de la fuga de los ex ciudadanos o de los ciudadanos potenciales hacia lo privado puede tener consecuencias realmente explosivas, incluso en el corto plazo, desde el punto de vista de la marcha de los sistemas políticos democráticos. Eso era simplemente lo que quería agregar a la muy buena exposición que nos hizo Manfred y al cual le reitero mis agradecimientos. Muchas gracias, don Eduardo. Les propongo que ahora vamos con don Gutenberg. Le damos la oportunidad al profesor Svensson de que haga una réplica y después vamos con don Jaime y don Juan Irarrázaval. Bueno, agradecerle a Manfred su exposición y su buena disposición permanente a dialogar sobre estos temas que no están presentes, como él mismo señalaba en el debate público, en que nos vamos por las cosas más simples, las cosas más fáciles y las cosas más contingentes. Tiempo atrás, ya hace algunos años, en un viaje a Alemania, me tocó reunirme con la gente del Departamento de Estudio de la CDU alemana. De lo poco que yo conozco, creo que la CDU alemana es un modelo de partido respecto a su organización y a su profundidad. Uno que sigue un poco lo que pasa en los partidos políticos a nivel mundial, es un partido que cada 4 o 6 años se cuestiona su programa, renueva su programa, lo actualiza a la realidad. Bueno, pero aquí es lo que voy. Preguntándole a esta gente del Departamento de Estudio qué temas estaban ellos analizando, investigando, me dijeron, mire, el primero, el tema del individualismo en Alemania, que se nos ha transformado en que, por ejemplo, en Berlín, más del 50 y tantos % en ese tiempo, no sé cuántos van ahora, de los que votan en Berlín viven solos.
Y por lo tanto me decían, usted entenderá que para nosotros un partido que tiene una inspiración humanista cristiana, también que recoge la escuela liberal y también recoge los aportes de un pensamiento conservador en buena perspectiva, ¿cómo llegamos a ese electorado? ¿Cómo le respondemos a ese electorado que vive solo y en que los temas de la soledad y de la salud mental son los más fuertes? Y después me decían, el segundo tema que estamos investigando es por qué la CDU, que era tan fuerte en el voto de las mujeres, hoy día ha perdido esa suerte de monopolio y hoy día tiene menos votación en mujeres que lo que tiene la socialdemocracia o los grupos liberales y en los grupos verdes en ese tiempo. Y cuando leí ayer o anteayer el que la ultraderecha en Alemania, a pesar del cordón democrático, CDU, bávaros y socialdemócratas hacen, había ganado ya en una localidad y se veía con temor por parte de los analistas que podían entrar a ganar otras elecciones. Bueno, me llevaba trasladado eso a Chile. Uno ve que la votación de los sectores más a la izquierda, dentro de la izquierda, ha crecido en la mujer chilena más que en el varón chileno. Y que esta lógica individual de confundir la lucha por legítimos derechos de igualdad de género o de igualdad a la mujer se traslada en una perspectiva individualista, al final de cuentas, muy egoísta. Piensen ustedes en el movimiento universitario. Gran movimiento universitario hace algunos años atrás. Ganaron la gratuidad y terminó el movimiento universitario. Y dejaron inclusive de tener quórum para que las grandes federaciones estudiantiles pudieran reelegirse o elegirse democráticamente. Entonces, me suena súper bien, esto de bien no como positivo, sino como diagnóstico, la frase del individualismo estatista que nos relataba Manfred. En esta contradicción de personas que aparecen como progresistas, que debiera llevarlos a lo social, pero que son profundamente individualistas en su reivindicación. Porque no es los derechos, es mis derechos. Es mi derecho. Y en el momento en que logro mi derecho, y por eso trataba el tema universitario, no hay aspiración colectiva. No hay movimiento, o no hubo, al final de cuentas no había un movimiento social universitario. Era una agrupación que reivindicaba mi derecho individual a la educación. Entonces, yo creo que esta cuestión es capital porque creo que uno de los problemas de la política y por lo tanto de la democracia es que este individualismo estatista, al final, como bien lo citaba Manfred en los escritos de Tocqueville, corroe la democracia. Y uno podría extenderse respecto a los hechos que estamos viviendo en estos días, cómo corroe a quienes supuestamente iban a darnos una lección en esta materia. Entonces, ¿cómo responder a aquello? Yo en eso no sé si seré tradicionalista, pero creo que la mejor visión es la que viene de la inspiración humanista cristiana, en términos de reconocer en esa frase del ser único e irrepetible, el derecho a una individualidad, junto con la necesaria presencia del elemento alteridad, por lo tanto la relación con otro, como la mezcla de ambos factores como indispensables para su realización como persona. Y creo que ahí hay una beta en la cual los que estamos preocupados por el tema debiéramos trabajar una respuesta que logre integrar esa necesidad de satisfacción de necesidades individuales, como a su vez esa necesidad de satisfacción de necesidades espirituales, del alma o de la inteligencia. Y creo que
Manfred nos introduce muy bien en este tema y en este desafío. Mi pregunta, Manfred, sería, ¿crees tú que una mejor respuesta a lo individual va en esta lógica humanista cristiana o en esa inspiración liberal, individualista, por así decirlo de un modo, y no lo digo despectivamente, agnóstico? Sí, gracias. A ver, la respuesta más sencilla es que yo coincido plenamente con ese diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que aquí, a ver, hay rasgos, uno puede decir, estructurales de nuestra sociedad que empujan cierta visión del hombre, pero también hay cierta visión del hombre que uno puede cultivar o no cultivar, ¿no? Y claro, una sociedad que ha dejado de cultivar la visión que has caracterizado como humanista cristiana, creo que, bueno, se encuentra donde se encuentra, ¿no? Entonces, creo que es cierto, que una parte importante de cualquier salida es volver más central en nuestra propia preocupación el no solo repetir, digamos, los titulares de esa visión del hombre, sino realizar más reflexión sobre lo que se sigue de ahí para todo tipo de materias. Y junto con eso, tal vez lo que hay que hacer es preguntarse sobre, digamos, los consensos traslapados que pueden haber entre ciertas tradiciones en esto, ¿no? Porque hay, hay, hay una porción de la ciudadanía que puede ser encantada con cierto humanismo cristiano, pero también hay porciones importantes que sin adherir plenamente a esa visión del hombre, pueden ver que ahí hay más sensatez y proyecto de futuro que en las otras alternativas que hay hoy sobre la mesa, ¿no? Y a veces esa conciencia parcial ya puede ser algo muy significativo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea presentar una visión antropológica de ese tipo de un modo constructivo y respetuoso en las circunstancias actuales, es algo en lo cual invertir máximas fuerzas. Y en fin, con las cosas que decías en el diagnóstico, me parece que también hay conciencias muy grandes. Se me venía a la mente, aludías, ¿no? A la catástrofe de los últimos días en términos de abuso de la sociedad civil a través de las fundaciones, pero lo que se me venía a la mente ahí era un hito menor, digamos, en la trayectoria de Revolución Democrática, que es el 14 de febrero del día de San Valentín del 2018, ¿no? Cuando por un par de minutos en sus redes sociales compartieron una frase de Ayn Rand. No recuerdo la frase exacta ahora cómo era nadie puede, no, para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. Y claro, todo el mundo se les tiró encima y les dijo, no sabemos si habrá que contarles quién es Ayn Rand, pero fue muy revelador, ¿no? A los pocos segundos, como a los escándalos virtuales sí saben reaccionar, esto lo bajaron de sus redes, pero fue muy revelador porque eso es mucho antes de la caída que han tenido del pedestal ahora, pero ya entonces uno puede decir, mira, aquí la antropología que consciente o inconscientemente los mueve, la explicitaron, ¿no? Y eso en un mundo que tenía pretensiones que pueden ser genuinas, no digo que estén deliberadamente engañando a otros, creo que están autoengañados, ¿no? Y tienen la pretensión genuina de estar siendo una respuesta a un Chile neoliberal individualista, pero la imagen del ser humano que desde la cual estaban levantando esa crítica fue, en fin, explicitada en ese momento, que, en fin, una anécdota menor de redes sociales que luego todo el mundo olvida, pero que, claro, si uno tomaba nota, hoy resulta bien reveladora, ¿no? Uno dice, bueno, aquí uno se puede explicar algunas cosas respecto de las pasiones que
que mueven a algunos, no a todos por cierto, pero que mueven a algunos y que desde luego en posiciones de poder tienen un efecto distinto del que tienen cuando solo se trata de jugar con redes sociales. Entonces, de nuevo, ¿no? Es la pregunta por las antropologías que están detrás de cada visión política que a veces se nos vuelven invisibles porque están cubiertas por una retórica que parece situarlos en una vereda muy distinta. Y la explicitación de estos asuntos, yo creo que por lo mismo es una tarea siempre importante. Otras cosas, no me acuerdo, Bardo, si aparecía Tony Judd en esa discusión, pero lo que sí se me vino a la mente cuando lo mencionabas es que también Mark Lilla en ese librito es muy enfático respecto de la transformación que había sufrido el Partido Demócrata de ser un partido que 40 años atrás sacaba su dirigencia de todas las capas sociales, de todos los trasfondos laborales, pasó a ser un partido con toda su dirigencia de extracción universitaria. Entonces, de nuevo, estas cosas no parecen ser casuales, ¿no? Sino que son tendencias que nosotros las conocemos bien en nuestro país, pero que parecen responder a un patrón más amplio. Y, en fin, eso diría por ahora. Don Jaime, le toca formular su comentario y pregunta, y luego don Juan Iraosa. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias, Manfred. Realmente ha sido un gusto escucharte. Primeramente, me imagino que estamos de alguna manera con muchas ideas o conceptos afines, por tanto es un gusto saber, minoritarios como corriente de pensamiento, pero de alguna manera todavía vivos. Así que eso me alegra muchísimo. Mira, tengo, en un orden, me trajiste muchas ideas a la mente que tengo genuinas consultas. Digo porque generalmente uno pregunta cuando tiene una hipótesis que formular y hace como que tiene una pregunta, pero yo de verdad que tengo algunos elementos que me gustaría que me dieras tu perspectiva o tu punto de vista. Primero, respecto a este individualismo-egoísmo, que comparto plenamente como elemento principal para entender el proceso, si tú quieres, posmoderno, si tú quieres, el proceso de autonomía cada vez más subjetiva como reivindicación fundamental, incluso en perspectiva y en discusión de derechos humanos. Este enorme catálogo que se amplía y se amplía de derechos, de alguna manera, que lo hemos dicho una y mil veces. Pero hay algunos aspectos, sobre todo, que tú mencionabas, Manfred, o mencionaste al pasar, sobre la identidad, las identidades. Yo creo que ahí hay harto, por lo menos yo reflexionar. Yo hace poco publicamos algo respecto a la propuesta constitucional y hablamos sobre la plurinacionalidad y los desafíos y errores que creíamos que ella sostenía en este mundo, ¿no? Respecto particularmente a esta idea más bien de autonomía subjetiva. Pero mi pregunta es si es que esto de posmodernidad o este individualismo egoísta es de alguna manera respuesta a la modernidad, porque lo que me interesa es entender un poco las causas y efectos de lo que podemos estar viviendo, por supuesto a veces la reacción o la respuesta a ciertos elementos que pueden verse no en un orden de bien justo o bien común, pudieran ser peores, ¿no?, que la situación que las antecedió. Pero yo estoy pensando que esto pudiera tener el tema de bandera identitaria, alguna en particular, tras los procesos de homogeneización del que vivieron muchas sociedades, con formación de estados-naciones, a hierro, digamos, que me parece muy difícil cuando se perdieron lenguas, formas de ser, organizaciones societales, imposición de credos, la lógica masónica que de alguna manera no fue de alguna manera consistente o empática con las sociedades a las cuales llegaban con sus ideas. Entonces, cuando veo que un poco el orden mundial
tiene algo, me parece, y de verdad que es pregunta, Manfred, ¿cómo lo ves tú? Algo que ver con esta reacción de un individuo que está tratando de salirse de todas los que supuestamente serían ataduras, que lo veo que lo está dejando en un vacío existencial aún peor, por cierto. Entonces, eso es como acercamiento, esta homogeneidad, todo lo que podría ser más específico, pero no es la idea de alargarme y aburrir, pero todo el tema del colonialismo, lo que significó por tantos siglos. Yo no sé si la humanidad está reaccionando a eso, o en alguna medida, o particularmente en Occidente, y cómo responder, que es un poco donde se apuntó Don Gute. Yo no sé, Don Gute, si la respuesta, Manfred, viene desde el humanismo cristiano, desde el personalismo, porque tampoco sé si la alianza, y mire lo que voy a decir, que es muy, porque me ha tenido congojado últimamente, si esta relación entre humanismo cristiano y humanismo laico no es también parte causa de lo que estamos viviendo hoy día con algunos fenómenos sociales y políticos, como esta idea del estatismo, como supletoria de representatividades orgánicas de la ciudadanía, o particularmente del mundo del trabajador. Si esta lógica de haber perdido a lo mejor la perspectiva espiritual o prácticamente el alma en la discusión de lo público, tiene algo que ver también con esta salida de este cierto subjetivismo que vemos, o de esta necesaria reivindicación que se ha puesto como un término ideológico, idea atrás de esta idea de progresismo, en donde pareciera que el individuo tendría que estar sujeto solo a su propia conciencia. Entonces, te lo planteo porque de verdad que he estado pensando, estoy escribiendo algunas cosas que me tienen un poco, estoy buscando algo de literatura al respecto para poder clarificar primeramente lo que yo pienso, para después salir a argumentarlo y defenderlo, digamos. Muchas gracias, Manfred. Sí, gracias. A ver, yo creo que desde luego parte de las cosas que uno ve son reacción a problemas siempre de las generaciones previas, ¿no? O sea, algo hay siempre de rebelión respecto de la situación presente, o respecto de la percepción de la situación presente. A mí siempre me llamó la atención una afirmación de Robert Spemann en el prólogo de su libro Límites, ¿no? Donde dice que él, aunque era muy menor, un niño muy menor, alcanzó a tener cierto recuerdo de la Alemania anterior a Hitler. Dice, y por tanto, para mí, la idea de normalidad no la representaba el nazismo, sino lo que alcancé a atisbar de la sociedad alemana previa al nazismo. Y eso me dio un patrón de normalidad al cual apelar, y al cual sigo apelando, digamos, ¿no? Cuando escribe muchas décadas más tarde. Dice, pero la generación siguiente, la generación que es más célebre en la vida intelectual alemana, tiene una experiencia distinta, que es la de llegar a la conciencia bajo ese régimen. Y por tanto, asociar la normalidad con el régimen totalitario. Y creer que entonces escapar del totalitarismo es escapar de cualquier idea de normalidad. Y dice, claro, aquí estos son casi accidentes biográficos por los que uno alcanzó a ver una idea de normalidad previa, o se lo perdió, digamos. Pero el que se lo perdió y que identifica totalitarismo, que por tanto tiene que desechar cualquier noción de normalidad y rebelarse por eso contra, digamos, contra todo el pasado cristiano, occidental o lo que fuere, está en una situación muy desaventajada, y yo creo que es sin ser las mismas circunstancias biográficas que Spemann describe ahí, que creo que esa es la situación de muchas personas, ¿no? De haber quedado por lo que les tocó vivir, o por lo que han leído sobre lo que le tocó vivir a otros, han quedado sin una idea de normalidad a la cual apelar, y la sola apelación a eso es percibida como en algún sentido homogeneizadora y totalitaria, etc. Y
y claro, eso ¿qué genera? ¿No? Genera personas dispuestas a abordar críticamente su sociedad, pero sin ningún criterio claro en base al cual realizar esa crítica, ¿no? Y, y, y creo que vemos muchísimo de eso. Eso es una de las cosas que diría, en el sentido que hay efectiva reacción, pero contra males reales o percibidos precedentes, pero cruzado con este hecho, ¿no? Con el hecho de haber perdido una noción de normalidad que sirva en esa crítica. Y después está la pregunta histórica, ¿no? Respecto de cuántas de estas críticas son efectivamente justas, ¿m? ¿Cuáles serían justas si fueran matizadas? ¿M? Y cuáles han dejado de ser justas justamente porque pierden todo matiz, ¿no? Y esto creo que uno lo puede plantear respecto de las preguntas sobre la diversidad sexual, sobre raza, sobre igualdad entre mujeres y hombres. En todos esos campos uno efectivamente puede constatar injusticias muy significativas mirando hacia atrás, pero uno también tiene que preguntarse si acaso no hay algo de raro en que la crítica al occidente precedente se haya vuelto más radical cuando, cuando más estaban disminuyendo esas injusticias, ¿no? El tipo de aproximación, el uso, el tipo de apelación que hay a categorías raciales hoy, no sé, es más radical que la que había durante el movimiento de derechos civiles, ¿no? Eh, el, el tipo de feminismos con los que uno tiene que interactuar, lo mismo, ¿no? No es que se haya salido de la situación de mayor desventaja para las mujeres con un golpe radical y luego esto entrar a un cauce más normal, sino que por el contrario, ¿no? Hay mucha sensatez y visiones antropológicas muy rescatables en buena parte de la historia del feminismo. Y, y habiendo tenido grandes logros sobre esa base, esto cobra luego trayectorias, en fin, muy distintas. Y ahí creo que eso lo tocó también Gutenberg, ¿no? Y tal vez es un punto que vale la pena subrayar, dado que es un elemento importante en nuestra discusión pública siempre. Eh, claro, hay ciertos fenómenos que identificamos, digamos, per se como individualistas, otros como no individualistas, y esto en los campos donde hay que recordar que el fenómeno o la tradición intelectual puede darse tanto en versiones individualistas como no individualistas. En el caso del feminismo esto es muy claro, ¿no? Hay grandes trayectorias intelectuales feministas no tocadas por el individualismo, pero hoy hay una porción importante que parece, digamos, alimentarse de ese rasgo de nuestra cultura también. Primero, un agradecimiento muy grande a Manfred. Las reflexiones de un filósofo de esta naturaleza son muy importantes, van más al fondo y con más perspectiva que cualquier análisis de ciencia social o práctico. Tocan fibras, digamos, que nos van o que nos deben mover a hacer muchas cosas. Agradecerle mucho, pero quedo con una inquietud y quería pedirle un favor adicional a Manfred, un favor adicional. ¿Cuál es el lugar de la esperanza? Que según su propia y sincera visión personal, de la esperanza para el crecimiento personal de estos individuos que están en esta sociedad, llamémoslo de individuos o han decaído en sociedad individualista, y la posibilidad de crecimiento de las virtudes públicas. Y ya no tenemos como toque, digamos, decir, voy a visitar Norteamérica del siglo XIX y muestro esta referencia práctica, cómo se han desarrollado las comunidades, la vida asociativa. Porque, bueno, el mundo es como es y entre individualismo liberal y estatismo estamos con una crisis fuerte
y nos va a costar mucho encontrar, no sé, pues a lo mejor existen sociedades, ejemplos, referencias, digamos, para mostrarle y explicarle pensamiento a los demás, pero quizás desde el ángulo no empírico, sino que más de reflexión filosófica. ¿Cuál es el lugar de la esperanza? Para que estos individuos, todos nosotros, que a propósito estamos muy conscientes y defendemos nuestros derechos y nuestras identidades, y eso es parte integral de nuestras personas, no queremos que, como sociedad, esta afirmación de nuestros derechos y nuestras identidades nos lleven al individualismo, y ahí la concepción sorprendente de Tocqueville, de que esto es una cuestión dinámica, o sea que desde la afirmación de los derechos individuales al individualismo se suele estancar el crecimiento de las personas y impactar en las personas hacia realmente vicios personales como el egoísmo y hacia una ausencia de virtudes públicas. Bueno, por el otro lado, ¿cómo a partir de una afirmación de los derechos del individuo y de las identidades podemos crecer como personas? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué nos podemos decir nosotros mismos y decir a nuestros congéneres? Una especie de muro de los lamentos, digamos, de los lamentos contra el individualismo liberal y contra el estatismo individualista y contra el identitarismo. ¿Existe algún lugar de la esperanza o nos ponemos a llorar permanentemente? ¿Cómo lo ves tú como filósofo? ¿Cuál es esa posibilidad de crecimiento relacional de las personas, de crecimiento de la sociedad civil, de crecimiento de las virtudes públicas? ¿Existe lugar para la esperanza? Esa es la pregunta. Sí, yo no sé si dar una respuesta Gracias. de profesor de filosofía o una respuesta muy, muy elemental que es la que me nace, ¿no? Que es, primero, volvernos conscientes de que comparado con dónde podríamos estar hoy, pensando en dónde estábamos hace 9 meses, vaya que, que no hay determinismo histórico en una dirección que nos preocupaba mucho a muchos, ¿no? Y si no estamos ahí, donde casi estuvimos, es porque en una situación muy crítica, un tipo de virtudes públicas que creíamos ausentes aparecieron. Estoy pensando en el sencillo hecho de que personas de tradiciones políticas muy distintas se desvivieron durante un año para enfrentar razonadamente, pero valientemente, un escenario que nos parecía muy amenazante. Y yo creo que eso, al margen de las evaluaciones en el plano electoral que uno puede hacer y las discusiones sobre el péndulo y sobre qué dice esto sobre cómo cambia el electorado entre voto voluntario y obligatorio. Al margen de todo eso, que hay mucha reflexión pertinente aún por hacer sobre eso, nos tiene que invitar a una reflexión en ese plano también, ¿no? O sea, virtudes públicas que no se veían, o que no se veían en esa escala, y que podríamos haber imaginado que no habían, resultaron existir. Y eso en el nivel de cierta dirigencia política de distintos sectores, hay personas de las que uno no habría esperado las cosas buenas y capacidad de decisión que vio, pero también a nivel del conjunto de la ciudadanía. Esto uno no lo va a ver con la misma intensidad, tal vez, que uno quisiera, o con la misma permanencia a lo largo del tiempo. Pero creo que ya el hecho de que en un momento crítico como ese se viera, y se viera con tal fuerza, es un indicio de que, claro, todo el lenguaje de la extinción de las virtudes públicas que lo usamos cuando queremos volver visible un fenómeno, todo ese lenguaje
La radicalidad de ese lenguaje es pertinente en términos pedagógicos para mostrar ciertas cosas, pero puede ocultarnos también el hecho de que subsisten también esas cosas que parecen estar en tan mal estado. Eso yo de verdad lo creo, ¿no? Y por eso me concentro en eso, ¿no? Si uno quisiera una respuesta en términos más filosóficos, probablemente subrayaría el carácter contingente de la historia, y etcétera, etcétera, todo lo cual también es cierto, pero yo quisiera sobre todo subrayar lo otro, ¿no? Porque es algo creo que tenemos muy presente, y hay una lección importante que sacar de eso, que es una lección también de esperanza. Los dejo invitados para una próxima sesión y sigamos cuidando la esperanza, nuestra comunidad, nuestros encuentros. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.